Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de jardinería y paisajismo, donde cada semilla de conocimiento florece en una conversación enriquecedora. Hoy nos sumergimos en el mundo de los jardines accesibles e inclusivos, un espacio donde la belleza del paisajismo se encuentra con la funcionalidad para todos. Tengo el gran placer de presentar a nuestro invitado especial, el señor don Claudio Dorato, un visionario en el diseño de jardines que no solo embellecen nuestros espacios y nuestras vidas, sino que invitan a todos a disfrutarlos sin barreras. Con una trayectoria impresionante en la creación de entornos naturales pensados para la inclusión y para la accesibilidad, Claudio nos va a compartir hoy sus secretos sobre cómo los jardines pueden ser un lugar de encuentro, un lugar de inspiración y un lugar de bienestar para todos. Prepararos, queridos oyentes, para desenterrar las raíces de un paisajismo sin límites y cosechar los frutos de un ambiente donde cada detalle está pensado para acoger a cada persona. Comencemos esta conversación floreciente. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Muy buenos días. Mira, si pudiera ver mi cara en este momento, esa inspiración de mostrar en la introducción, has dejado 5 años de episodios de podcast realmente por el suelo. Muy inspirada, muchas gracias. La verdad que me han brotado los colores de tanto halago puesto en manifiesto con esta introducción a una entrevista hacia mi persona. Bueno, tengo que reconocerte que llevo ensayándolo 14 días. Delante del espejo, y eso que el podcast es solo audio. Pero bueno, la primera pregunta, Claudio, es ¿cómo te sientes cuando te roban el podcast? La verdad, se siente raro. Es quizás como lo que me pasa, que yo estoy acostumbrado a conducir en el coche, y cuando en lugar de ser yo el que está al volante está uno de mis hijos, o soy pasajero en un taxi, es raro no ser quien está al frente de una conducción. Y a su vez también es lindo, es satisfactorio. Bueno, vamos a explicar ahora ya sí a nuestros queridos oyentes por qué en este episodio del podcast, que además no es un episodio en colaboración, no es el episodio que grabamos cada mes en colaboración, sino que es un episodio extra. Vamos a explicar por qué he empezado yo con la entrada del podcast y presentándote. Y es porque uno de los muchos proyectos que tú llevas, y uno creo yo que de los más importantes, es un proyecto relacionado con la accesibilidad y con convertir los jardines en jardines inclusivos, jardines para cualquier persona, sea cual sea la limitación que pueda tener esa persona. Y con motivo de todo ese trabajo que tú llevas realizando desde años, incluso ahora estás escribiendo un libro sobre ello, incluso todas las relaciones que has cosechado durante todo este tiempo, gracias a todo eso, y a que este último año ya le has dado mucha más forma a tu proyecto, pues has sido galardonado como mínimo como finalista, esperamos todos que también como campeón, pero has sido galardonado con los premios AIS 2023, el evento es en Madrid, lo cual te va a conllevar a realizar un viaje a Madrid. Y entonces nos tendrías que contar, Claudio, un poquito. Pues bueno, no sé, ¿cómo nació la idea esta de que tú empezaras a dedicar tu tiempo y tus esfuerzos a los jardines inclusivos? ¿Y qué te inspiró iniciar este proyecto que sin duda es tan especial? Hubieron, Fernando, varias cosas. Yo siempre remonto los orígenes a mi adolescencia. ¿Y por qué te cuento esto? Porque ya estando en un colegio de formación agrícola, veía mi jardín, el jardín de la casa de mis padres, con otros ojos o sin ellos. ¿Y por qué te digo así? Porque trataba de descubrir, de reconocer el jardín tapándome los ojos, como para ponerme en el lugar de una persona no vidente. Trataba de taparme los oídos y de disfrutar el jardín solamente aprovechando el sentido de la vista y del tacto. Yo creo que esos fueron los primeros pasos que fui dando en este camino de relacionarme con la naturaleza de otra forma. Luego, como docente y como padre, la naturaleza siempre fue un elemento muy presente en mis actividades, en mis cosas con mis propios hijos, del hecho de estar tirado sobre el césped mirando la forma de las nubes o
mirando los insectos hacer su trabajo. Y esta conexión se fue incrementando cuando me empecé a dedicar ya a la jardinería de forma profesional, cuando me formé como paisajista, y resulta que después, con el tiempo, algo hizo un clic dentro mío, y dentro de esas cosas hubo una frase de mi suegro que me dijo una vez: el suelo está muy lejos. Mi suegro es una persona muy mayor, pero muy activa, y eso me llevó a volver a recuperar esa mirada de adolescente. Y digo, ¿por qué no pensar de nuevo los jardines con esa visión, que sean accesibles y que sean inclusivos? El libro anterior, el que ya está publicado, que presenté hace 2 años atrás, ya deja ver las bases de lo que es el proyecto de jardines inclusivos, en donde hay un apartado sobre accesibilidad y donde hay también ejemplos de actividades como para poder hacer con personas que tienen alguna diversidad funcional, tanto física como mental o intelectual. Y un poco he ido mostrando esta línea también con algunas de las entrevistas que estuve haciendo en el podcast, de hecho hablando de paisajismo para personas con Alzheimer, para trabajar con personas con autismo, que fue una de las últimas entrevistas también, porque quiero que esto sea cada vez un movimiento más fuerte, llegar a más personas. Como dijiste, hubo un reconocimiento, he estado viendo la forma de transmitir lo que sé, lo que he ido aprendiendo, mi formación como terapeuta hortícola, que es la persona que usa huertas y jardines con fines terapéuticos. Todo eso me llevó a conocer a una organización española que, curiosamente, al conocer el proyecto y lo que vengo haciendo y movilizándome en la comunidad, esta organización, que es la Fundación para la Accesibilidad y la Responsabilidad Social, me invita a participar a los premios ICE, que hacen referencia a un indicador de accesibilidad. Y bueno, felizmente me entero por un correo hace unos días de que en la categoría que presenté el proyecto soy finalista. Me parece genial, no me sorprende, pero me parece genial tu sensibilidad tan grande. Digo que no me sorprende porque yo conozco que tienes un gran corazón, que eres una gran persona, y entonces, claro, esa gran sensibilidad es propia del gran corazón que tú tienes. Pero me parece genial porque, por ejemplo, a mí nunca se me ocurrió taparme los ojos en un jardín para percibir otras sensaciones. Y a ti sí. Eso te hace una persona muy sensible para los demás, muy empático. Y ahora entiendo por qué para ti es tan importante este proyecto, y aplaudo muchísimo que te lo estén ya reconociendo desde una organización tan importante, ¿no? Como son los premios ICE 2023. Y entonces, Claudio, una pregunta, vamos a ver. Una de varias que tengo preparadas para ti. La accesibilidad, estamos de acuerdo que es un tema crucial hoy en día, pero ¿cómo se asegura en Jardines Inclusivos, que es tu proyecto, que sus diseños y sus servicios sean realmente accesibles para todos? La verdad que el proceso o el procedimiento es complejo en cierta forma, porque cuando uno piensa un jardín o diseña un jardín, tiene en cuenta muchas variables. Si el jardín o el espacio verde es, por ejemplo, para un hogar de ancianos, en donde van a haber mayoritariamente limitaciones o barreras físicas, entonces va a trabajar por un lado con los senderos, con el tipo de pavimento, con la forma, el ancho y demás, a partir de esas necesidades. Se trabaja muy codo a codo con el personal de la institución para conocer las necesidades, para conocer también aquellos usos particulares que se le da al jardín, porque si justamente este hogar de ancianos hay muchas personas con Alzheimer, como lo vimos en una entrevista, tenemos que ver qué tipo de espacios se generan, qué tipo de colores se usan, qué plantas se eligen, porque la idea es no solo permitir que la persona pueda recorrerla, estar en un lugar y volver a su lugar de origen, sino que también se tienen en cuenta todas aquellas interacciones que se puedan llegar a dar. Si una persona es disminuida visual, entonces quizás se esté haciendo más hincapié en aspectos como la textura o como los aromas. Y de ahí es que uno va trabajando y cada situación es particular.
Lo mismo que si uno lo lleva para lo que es el turismo accesible. Mendoza es una zona vitivinícola por excelencia, muchas bodegas están abiertas al turismo y algunas están haciendo esta reconversión de sus jardines para generar entornos accesibles, principalmente por cuestiones de accesibilidad física, pero también esperamos poder lograr un poquito más y empezar a generar experiencias para las personas que tienen alguna diversidad funcional, pero también para que aquellas que tienen, como es el caso nuestro, la posibilidad de usar todos nuestros sentidos, que podamos generar experiencias que nos lleven a situaciones empáticas con aquellos que no lo tienen. O sea, si yo tengo la posibilidad de la visión, una visión bastante normal, necesito de las muletas que se conocen como anteojos, que podamos generar experiencias que nos lleven a ser mejores personas en esta sociedad. Qué bonito. Yo entiendo que, bueno, que ha habido todo un proceso, ¿no?, de colaboración con el equipo interdisciplinario para, bueno, para fusionar tanto los aspectos propios de la jardinería con todos los aspectos propios de la terapia y de la inclusión social de la que estamos hablando en los jardines. ¿Cómo fue este proceso? Creer que alguien tiene la visión completa de algo me parece que es algo muy alejado de la realidad. Y el hecho de conocer mis propias limitaciones, yo creo que te lleva a hacer algo así. Si vamos a trabajar con un centro o un hospital con personas con problemas psicológicos o psiquiátricos, necesito poder comprender un poco más esas situaciones y de hecho forma parte del equipo una psicóloga. Cuando tenés que intervenir un espacio verde como una plaza o un parque, necesitas conocer el entorno. No es lo mismo una plaza en un barrio en donde mayoritariamente hay una población joven con niños chicos, así esa población es de adultos mayores. Entonces, conocer la situación requieren de profesionales de ese ámbito y de ahí que hay una licenciada en asistencia social que me permite tener esa visión de la sociedad en la que está inserto el espacio verde. Cuando el espacio está asociado a un edificio, por ejemplo, hay también que evaluar la accesibilidad en el edificio. Ahí se suma un arquitecto. Y cuando ya entramos puertas adentro del edificio y tenemos que pensar en el diseño biofílico de ese espacio, ya interviene una diseñadora de interiores. Y así también con otras actividades que tienen que ver con las propias de la terapia hortícola, con algunas expresiones de comunicación no verbal a través del arte y a través de la expresión corporal. Entonces, forma parte también docentes de universidades de aquí de Mendoza para poder dar una solución lo más completa posible junto con el trabajo del personal de la institución en donde uno hace la intervención. Bueno, veo que el equipo de jardines inclusivos no es pequeño. Para ti personalmente, Claudio, tú como persona, como Claudio Dorato, bueno, y también para este fantástico equipo que tenéis en Jardines Inclusivos, haber sido finalistas de los premios AIS 2023, ¿qué significa? ¿Y cómo crees que esta situación podría influir en el futuro del proyecto? Primero es una realidad que no se cree. ¿Cómo te lo podría decir de otra forma? Es como tocar el cielo con las manos. El hecho de que se nos convocara, que pudiéramos presentar el proyecto, el hecho también de resultar finalista. Yo creo que ahí es donde radica verdaderamente para nosotros el premio. El reconocimiento desde una organización como lo es la que está detrás de los premios AIS, y la otra es que le venimos poniendo mucho trabajo, mucho esmero aquí en la Argentina y no estamos teniendo los resultados que por ahí uno se imagina. Pero como dice un viejo refrán, uno no es profeta en su tierra y a partir de ello espero que podamos luego decir, nos están reconociendo en otros países, veamos qué podemos hacer nosotros acá. Y básicamente yo creo que puede venir por ese lado. Lo que uno espera es tener nuevas relaciones, seguir aprendiendo. Hay muy poco material en castellano de lo que yo he estado estudiando para hacer lo que estoy haciendo
y el hecho de trabajar, de poder estar hablando con otras personas que hablan el mismo idioma de accesibilidad, la verdad que es muy enriquecedor. He tenido yo la posibilidad de entrevistas con organizaciones de aquí de la Argentina y me acuerdo de una que estamos viendo si hacemos alguna especie de colaboración el año que viene, que me decía la persona con la que estaba entrevistando, que me estaba entrevistando para hacer las cosas allí, qué bueno es encontrar a alguien que habla el mismo idioma cuando hablamos de accesibilidad. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, Fernando, cuando hablamos de las plantas. Es como si fuese un idioma paralelo. Y hablar con alguien que te entiende, que no te mira como loco, es genial. Bueno, recapitulamos, Jardines Inclusivos es uno de tus principales proyectos que llevas junto con tu equipo. Ha sido galardonado como finalista para los premios AIS 2023. Esto suena muy bonito, esto de premios AIS, A-I-S, pero ¿nos puedes explicar realmente qué significa esto de AIS, estas siglas? ¿Y cómo se integra esto en vuestro trabajo diario de Jardines Inclusivos? AIS es, en castellano, un sistema de indicador de accesibilidad. Se hace para evaluar qué tan accesibles son los entornos, ya sea tanto físicos como en un edificio, en un parque, sino también en entornos digitales, como es una web, y en los productos, qué tanto un producto es accesible o inclusivo para todas las personas. Esta calificación, este sistema tiene una calificación que va de 1 a 5 estrellas, en donde se va dando el grado de accesibilidad o de inclusión que se tiene presente. La idea es poder en algún momento formar parte indirectamente o colaborar con esta fundación desde la Argentina, pero ya especializada en áreas verdes, porque el factor diferencial que tiene el proyecto de Jardines Inclusivos, que es una mirada que va más allá de la accesibilidad. O sea, el objetivo es que pueda ingresar, que pueda recorrerlo, que pueda estar ahí, todo lo que tiene que ver con la cadena de accesibilidad, pero más allá de eso es poder tener experiencias en esas áreas verdes y que esos espacios, esos jardines, tengan también un matiz terapéutico y que posibilitan a las personas realizar actividades terapéuticas y de contacto, por supuesto, con la naturaleza. Si vamos a armar bancales y los tenemos a nivel del suelo, una persona que está en silla de rueda los puede observar, pero no puede tomar contacto con el césped, con las plantas. Entonces, es un poco también llevar el jardín a las personas. Y vos nombraste el libro que estoy escribiendo, cuyo título ya lo tenía pensado quizás desde antes, o el subtítulo, mejor dicho, que son Jardines que abrazan la diversidad. La idea es esa, es que el jardín termine formando un espacio en donde la persona se conecte consigo misma y que se conecte con la naturaleza, y no privarles a nadie de ello. Haber llegado a la final ya sin duda es un logro, ya es una gran victoria, pero independientemente de eso también hay muchas posibilidades de que acabéis siendo ganadores. Hay una probabilidad bastante alta. Por ese motivo te animas a viajar a España para participar del evento y, por lo menos yo así lo espero, recoger el premio. Viajar desde Argentina a España, con la situación que hay en Argentina que todos conocemos, a recibir un premio, tienes muchas probabilidades de que se te pueda entregar. Esto es un gran paso. ¿Qué esperas llevar y traerte de vuelta en términos de aprendizaje y de experiencias en este viaje? Aventurarme con la situación argentina, justo con las elecciones presidenciales, un par de días antes de mi viaje. Este episodio se publicará el día 23, lo estamos grabando antes, y el premio es mañana 24. Viajar es, creo que, la posibilidad de estar en otro lugar, de conocer otras experiencias, de poder ver otras realidades, de poder ver, porque en España se aplican mucho más que aquí en la Argentina, estos parámetros de accesibilidad e inclusión, ver plazas, ver áreas verdes en donde esto es más común
creo que va a ser parte del bagaje de conocimientos que me voy a traer yo de allá. Sin duda que venir con el premio más allá de la nominación va a ser también un hito importante en la carrera personal, profesional, pero también para el proyecto. Y creo que además las relaciones, las personas que pueda conocer, va a ser quizás uno de los capitales más grandes que me pueda traer de este evento el día 24 de noviembre. Genial. Bueno, esperemos que todo salga muy bien, que tengas un muy buen viaje. Y en términos de innovación, a ver, ¿cómo te digo? ¿Qué prácticas o qué tecnologías están implementando en jardines inclusivos que tú consideras que son realmente un verdadero cambio de paradigma, un verdadero cambio de juego en el campo? En cuanto a tecnologías, no hay nada que sea extraño, pero sí hay elementos que se tienen más en cuenta. Por ejemplo, imaginemos un área verde como una plaza y un bebedero. No sé si se acostumbran en España a tener bebederos. Aquí todas las plazas tienen el bebedero, vos tenés sed, te arrimás, tomás agua y seguís tu camino. Los bebederos habitualmente tienen aquí una sola altura y eso es para las personas de estatura promedio y que caminan. Pero se desatienden a aquellas personas que están en silla de ruedas o las personas que tienen talla pequeña. Eso es una diferencia, es ver que los elementos, un banco que se va a colocar, tiene que tener otras dimensiones, los espacios que estén alrededor de un banco o una plaza tienen que ser distintos. Todo ese tipo de cosas sería lo que cambia. La tecnología está, pero eso es lo que cambia la visión. Y cuando vas a un espacio verde en un centro para adultos mayores o en un espacio, un jardín que permite interactuar con las plantas, la elección vegetal es fundamental. Ahí es posible que haya grandes diferencias porque tenés que pensar en plantas que no sean agresivas, en plantas que no sean tóxicas y dependiendo del lugar, en plantas que tengan historia, que hayan estado, por ejemplo, si vas a un hogar de ancianos, plantas que hayan estado de moda en la época en que estas personas eran jóvenes. Entonces, más que aplicar algo de tecnología, la innovación pasa por ese cambio de paradigma, ese cambio de mirada sobre las áreas verdes. Y a vistas a futuro, vamos a decir, no sé, a 5 años vistas, ¿cómo ves tú que va a ser la evolución de este tema, de los espacios verdes y de la jardinería, pero en el contexto del que estamos hablando, en el contexto de la accesibilidad y de la inclusión, o sea, en el contexto de que jardinería, jardines, espacios verdes sean accesibles, estén pensados para todo el mundo, también para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de impedimento de movilidad? Mira, estoy muy esperanzado. De hecho, he tenido la posibilidad de charlar con los responsables de un ecoparque de aquí en Mendoza, gente muy joven, joven para la edad de uno, que ya tienen esta mirada social, responsable, inclusiva, por lo que hay una sensibilidad muy mayor con respecto a la naturaleza, con respecto a la gente, a la sociedad. Así que lo veo como una oportunidad si alguien también quiere incursionar en este tipo de paisajismo que se separa un poco del paisajismo tradicional, pero que tiene muchos puntos en común porque también cuando hablamos de paisajismo y de jardinería vamos por una jardinería y un paisajismo sustentable. Entonces hay futuro para esta línea de trabajo. Y espero que los jardines sean mayoritariamente pensados así, para todas las personas. Eso estoy seguro que lo pensamos todos. Ya para finalizar, Claudio, si ahora una persona que nos está escuchando, uno de nuestros queridos oyentes, dice, ostras, pues esto está muy bien, ¿no? A lo mejor esa persona dice, bueno, yo no voy a crear un proyecto de jardinería inclusiva porque no es mi tema, pero sí me gustaría aportar mi granito de arena, no sé, me gustaría en mi jardín, por ejemplo, hacer algo, un granito de arena, crear algo que convierta el jardín en un espacio verde más inclusivo. Pero claro, esa persona puede decir, bueno, ¿y qué hago, no? ¿Por dónde empiezo? ¿O qué pequeña cosa puedo hacer para introducir este concepto en mi jardín?
¿Tú qué consejo le darías a un posible oyente que se esté haciendo esta pregunta? Primero, ¿quién va a ser el usuario de ese jardín? Porque todo lo que es el diseño está condicionado a las personas. En lugar de estar pensado en que embellezca un edificio, por ejemplo, que embellezca la casa, la mirada se va a poner más en el usuario. Si la persona está en una silla de rueda, obviamente que lo primero que tiene que eliminar si hay desniveles son todo lo que son escalones. Y habrá que trabajar con rampas que no tengan más de un 6 o un 8% de pendiente, es decir, que por cada metro que avancemos la altura no cambie más de 6 centímetros. Eso sería una de las cosas a tener en cuenta, igual que el ancho. Si el jardín va a tener para una persona en silla de ruedas, pongámoslo como ejemplo, y quiere trabajar en jardinería, se pueden hacer unas mesas de trabajo en la cual la silla se puede colocar debajo y pueda trabajar con plantines, pueda hacer almácigos que después se lleven a canteros que estén elevados y de esa forma pueda estar ahí en contacto con las plantas. La idea es generar espacios también en donde se pueda estar en paz, se pueda leer, se pueda meditar. Si hay algún sector en el jardín que pueda tener algún elemento con el agua, con una fuente o una pequeña cascada, también es importante incorporarlo porque vamos a estar trabajando no solo con la parte física, sino también con la parte emocional de la persona que esté disfrutando ese jardín. Colocar plantas para que vengan mariposas, todo ese tipo de cosas son elementos que van a ayudar a que uno disfrute del jardín más de lo que habitualmente lo suele hacer. Si tiene niños, seguramente se pensarán en el espacio para que jueguen a la pelota o a otra actividad así que requiera de mucha energía, pero cuando pensamos en personas que tienen alguna diversidad funcional, vamos a pensar entonces, ¿quién va a usar ese jardín? Y a partir de ello, ir analizando las intervenciones que se hacen. Pues así que ya nos has transportado al jardín y nos has puesto con las manos en la tierra laborando y con el corazón lleno de nuevas ideas, llegamos ya, Claudio, al final de nuestro episodio de hoy. Quiero agradecerte profundamente, Claudio Dorato, por compartir tu pasión, por compartir tu conocimiento sobre jardinería accesible e inclusiva, uno de tus principales proyectos. Nos has enseñado que cada planta y que cada camino pavimentado en nuestros jardines no solo pueden mostrar belleza, sino que también pueden abrir puertas a la inclusión y a la diversidad. Espero que este episodio, queridos oyentes, os hayan inspirado para mirar los espacios verdes con nuevos ojos y que lleven consigo la semilla del cambio hacia jardines más acogedores, hacia jardines más accesibles para todos. Recordar que cada paso que damos puede florecer en un jardín de posibilidades para aquellos que disfrutan de él. Claudio, muchísimas gracias por todo lo que has compartido y por todo el trabajo que has desarrollado para llegar a este momento. Gracias, Fernando. La verdad que es difícil hablar muchas veces de lo que uno hace, de compartirlo, de tratar de ser humilde con respecto a lo que uno hace, pero es lindo poder compartir también cuando uno hace algo y es reconocido. Entonces, el hecho de que hacerme la entrevista, que dedicaras tu tiempo para prepararla, para estar ensayando 14 días delante del espejo, la introducción. 14 y medio. 14 y medio. La verdad que es reconfortante y te agradezco esto que estás haciendo hoy en el podcast de jardinería y paisajismo. Te lo agradecemos todos a ti, Claudio. Gracias a ti tenemos un podcast número 1 en escuchas a nivel mundial en habla española y lo más difícil de tener un podcast es el ser perseverante. El año tras año, creo que ya van 5 años, no fallas, ahí estás publicando, compartiendo conocimiento, o sea que te lo agradecemos muchísimo. Y queridos oyentes, llegamos al final del episodio. No os perdáis, por favor, que os queremos mucho y os necesitamos, no os perdáis nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del paisajismo y de la jardinería. Hasta entonces, que sigáis cultivando curiosidad y cultivando vuestros jardines y vuestras terrazas. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.
Adiós.